les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Soy el pastor Roberto Andino. Bienvenidos a nuestro blog. En esta preciosa mañana, o no sé a qué hora me estás escuchando, esa tarde, noche, te damos la cordial bienvenida a nuestro programa de televisión a través de la internet, de YouTube. En nuestro posteo de hoy vamos a hablar acerca de las transiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero, ¿qué son las transiciones? ¿Qué significa la palabra transición? La palabra transición viene del latín transitio, o sea, es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. O sea, esto implica un cambio de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión de tiempo. Amén. Puede ser un tiempo corto, mediano o a largo plazo. Así es que ese es el significado de la palabra transición. Pero nos vamos a enfocar acerca de las transiciones de Dios en nuestras vidas. Para todos aquellos que servimos a Dios, amén. Las transiciones de Dios muchas veces no son fáciles de entender, pero hay tres cosas que yo te quiero decir hablando acerca de las transiciones de Dios en nuestra vida. Es que son buenas, hay que aceptarlas y aprovecharlas para que den un fruto de bendición a nuestras vidas. Amén. Primero vuelvo a repetírtelo, hay que sobrellevarlas, hay que aceptarlas, aprovecharlas para que tengan un fruto, por último, de bendición en nuestras vidas. Muchas veces, hermano, en primer lugar, ¿por qué muchas veces la mayoría de cristianos no aceptamos las transiciones de Dios? O nos negamos a pasar por ellas, o no nos sometemos a ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar en un estado cómodo, un estado de bendición, o un estado de confort, y puede ser que pasemos, amén, de ese estado de confort a vivir momentos de conflicto, de dolor, de tristeza, amén. Y eso implica llanto, sufrimiento, incomodidad. Y es que Dios te está pasando de ese estado de pasividad, de paz, hacia otro estado, no porque te quiera ver sufrir, sino porque te quiere moldear, quiere cambiar tu vida, quiere quitar de ti o de nosotros o de nuestras vidas ciertas cosas que a Él no le agradan. Y Él quiere pulirnos para que nosotros seamos mejores siervos para gloria de su nombre. Así es que las transiciones del Señor, primero en esa etapa de pasar hacia otro estado, hay que saber sobrellevar. ¿De qué manera se puede llevar, hermano, la transición de Dios sin abortarla? Es buscando el rostro de Dios, entendiendo que esa situación es algo que Dios lo ha permitido, entendiendo también y apoyarse en la palabra, que es que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y la manera de sobrellevar también es buscando consejo en gente que no te va a dar un mal consejo, gente que te va a dar un consejo enfocado en la palabra, enfocado en que te mantengas en integridad, en obediencia, en santidad, en fidelidad, en espera en Dios. Porque en las transiciones lo que tenemos que hacer nosotros es esperar en Dios. Esperar en Dios. Hay gente que le tiene miedo a las transiciones porque cuando han estado en un lugar de bendición han hecho cosas no buenas. Es cuando un presidente deja de ser presidente. Si ha sido un mal presidente, sabe que va a pasar un proceso de transición, que al salir de la presidencia va a quedar sin esa inmunidad que tenía como presidente.
y que tal vez después que salga de la presidencia va a ser juzgado, va a ser llevado ante las cortes, hablando de un presidente a nivel de un país, va a ser llevado a las cortes. Si cometió crímenes de lesa humanidad, puede ser llevado a la cárcel, puede ser condenado. Y hay gente, como un ejemplo, un presidente así, muchas veces se resiste a las transiciones. ¿Por qué? Porque sabe que lo que ha hecho es malo. Porque va a tener que enfrentarse a la justicia terrenal, ¿ah? Porque no hizo bien las cosas. Entonces, en ese proceso, es un proceso de que hay que sobrellevar. Si en tu transición en la que estás pasando tal vez de un estado bueno a otro estado donde estás puesto en la palestra ya de una situación porque no actuaste bien, lo que tienes que hacer ahora es aceptar eso, someterte. No actué bien, tengo que someterme porque yo fallé en estas áreas y me someto al proceso de Dios. Si me están ya empezando a suceder cosas adversas en mi vida por causa de mis actos, tengo que someterme al proceso de transición de Dios, porque Dios quiere que yo no cometa los errores que cometí en el pasado. Si fui autoritario, si fui malicioso, aproveché mi privilegio para hacerle daño a otros, y ahora hay un proceso de transición en mi vida en la cual Dios me está pasando y me está cobrando, podríamos decir, todos mis malos actos. Pues yo me someto a ese proceso de transición, porque Dios no quiere que yo vuelva a cometer esos actos. Dios tiene que pasarme por ese proceso de transición llamado limpieza, pureza, renovación, porque si actué mal es porque no había pureza en mi vida. Porque si no actué bien es porque no había una dirección genuina de Dios en mi vida, porque jamás Dios, oiga bien, el Dios que nosotros servimos, jamás Dios nos va a ordenar actuar impunemente, actuar mal. Pero yo actué con justicia. Puede ser que tú estés bajo tu justicia, pero no la justicia de Dios. Porque una cosa es aplicar mi justicia, otra cosa es aplicar la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios la aplicamos, es producto de búsqueda. Porque la justicia de Dios, cuando la aplicamos, no hace daño. La justicia de Dios edifica, restaura y levanta. Así es que los procesos de transición son estos. Muchas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Y también están esos procesos de transición, amén, que hay que sobrellevarlos, amén, aceptarlos y también saber que tal vez tú estás en el proceso de transición, es que has estado en pruebas y ahora Dios te pasa a otro estado. Ahora Dios te va a honrar. Ahora Dios va a recompensar. Porque ya pasaste ese proceso de limpieza, de restauración, de renovación. Aceptaste el proceso, sobrellevaste el proceso. Amén. Edificó tu vida. En ese proceso Dios te limpió, te cambió tu manera de pensar, cambió tu manera de actuar, cambió tu manera de ver las cosas. Quitó arrogancia a tu corazón, quitó orgullo, quitó tantas cosas que estaban estorbando para que fueras mejor líder, mejor siervo y sierva de Dios. Ahora Dios te está preparando para llevarte de un proceso de transición donde has estado en pruebas, en luchas, a ponerte de nuevo en los lugares de honra donde habías estado antes. Mira cómo es Dios, que Dios lo hizo con un rey. A Nabucodonosor, cuando se sintió grande, Dios lo bajó de allá. Estaba en el clímax, en el momento más cumbre de su reinado en Babilonia, cuando Dios lo bajó de allá y lo mandó 7 años a comer hierba. Hasta que pasó el tiempo, se cumplió el tiempo, pero en ese proceso él entendió, se supo humillar
Y después cuando Dios lo sacó en ese proceso de transición, que lo saca del palacio y lo manda allá por 7 años, pero después Dios lo levanta, lo saca de ese proceso fuerte y duro, de esa transición terrible, y lo pone de nuevo en el reino. Y vemos las palabras de Nabucodonosor donde él exalta a Dios y él reconoce que el grande ya no es él, que el grande es el Dios Altísimo. En otras palabras, le hizo bien ese proceso de transición a Nabucodonosor, siendo un rey impío, un rey que no conocía verdaderamente como tú y yo conocemos del Señor. ¿Qué pasa cuando no aceptamos los procesos de transición en esta vida? Primero, la primera reacción cuando no aceptamos los procesos de transición en nuestra vida es que nos rebelamos contra nuestras autoridades. Comenzamos a oponernos al trabajo de el que nos sucedió en el cargo. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas más pasan cuando nosotros no aceptamos el proceso de transición? Hacemos de nuestro lugar donde Dios nos tiene como una fortaleza ya que no le pertenece a Dios, sino que me pertenece a mí. Hablamos desafiantemente. Y por último, si no recapacitamos, podemos terminar de una manera alejada de Dios. Y si estábamos en el ministerio, apartados del ministerio. Y lo peor, sin la salvación del alma. Cuando nos rebelamos a los procesos de transición en nuestras vidas. Quiero decirte que los procesos de transición, cuando sabemos entenderlos, cuando sabemos que es Dios que está detrás, sabemos que las cosas no van a terminar mal. Porque muchas veces en los procesos de transición creemos que todo se acabó. Creemos que lo que nos espera es la debacle, que lo que nos espera es el fracaso. No, pero a ningún hombre, oiga bien, de Dios, que Dios mete en esos procesos de transición es para verlo acabado, para verlo derrotado y para verlo destruido. No, los procesos de transición, amén, Dios nos mete en ellos y nos pasa por ellos porque quiere pulirnos, porque quiere hacer de nosotros mejores hombres de Dios, para gloria de Él, para que sirvamos mejor, para que digamos, los errores que yo cometí no los voy a cometer más. Los atropellos que cometí no los voy a cometer más. Los menosprecios que le hice a otro no los voy a cometer más. Ya no voy a andar y voy a ejercer mi justicia. Voy a ejercer la justicia de Dios. No voy a actuar bajo mis impulsos de cólera, de enojo, de ira, de venganza, de malicia. Voy a actuar bajo el temor de Dios. Voy a actuar con el amor de Dios. Voy a actuar con la regla más hermosa que Dios ha puesto en esta tierra para tratar cada caso, que es: voy a actuar bajo la misericordia de Dios. Voy a tratar cada caso que se me presente bajo la misericordia del Señor. A eso nos llevan los procesos de transición, a que seamos mejores, a que mejoremos, a que cambiemos nuestras malas actitudes y seamos mejores. Pero si no entendemos los propósitos de Dios, vamos a dañar a otros. Vamos a dañar nuestra familia, primero nuestra vida, nuestra familia, el ministerio, y vamos a perder nuestras almas. Así es que, si en tu proceso ahorita de transición has estado en las cumbres y Dios te está bajando, no es para destruirte, es porque Dios
te quiere formar más. Porque recuerda que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y cuando tú estás en el proceso de transición de Dios y creas que estás abandonado, no estás abandonado. Estás en las manos del alfarero. No te eches a perder, porque el alfarero no echa a perder el barro. El barro se echa a perder él solo. Así es que si estás en este proceso, no te eches a perder en las manos de nuestro Dios. Pero para ti, que ya estás pasando este proceso de transición y preparándote, porque Dios te ha hablado, porque Dios de nuevo te va a honrar y te va a poner en alto. Recuerda que si Dios te lleva ahí de nuevo, no es para que actúes como actuaste antes. Que si Dios te está llevando de nuevo a ese lugar de honra, es porque Dios quiere que seas un siervo en todo el sentido de la palabra. No que no tenga la imagen de siervo, porque hay gente que tiene una imagen de siervo pero no lo es, sino que en verdad seas un siervo de Dios. Y la Biblia dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable y apacible. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Así tiene que ser el siervo de Dios. Así es que tú que estás entrando en un proceso de transición donde Dios te está bajando como Nabucodonosor, tal vez en ese proceso vas a llegar a comer pasto, hablando espiritualmente, pero si sabes digerir, si sabes entender que Dios te está haciendo pasar por eso, no porque te quiere avergonzar, sino porque te quiere formar. Acepta las transiciones de Dios, porque de ello depende tu victoria y que Dios te vuelva a restituir en los lugares de honra donde antes estabas. Esto que está pasando en tu vida no es para tu muerte, es para tu bendición. Así es que en esta preciosa hora yo te invito, amado hermano, amigo que me escuchas, pastor, hombre de Dios, siervo de Dios, no huyas de los procesos, no huyas de las transiciones de Dios, porque las transiciones de Dios son buenas, son de bendición. Te lo repito de nuevo, las transiciones de Dios hay que saber sobrellevarlas, aceptarlas. Amén. Hay que también aprovecharlas, porque traen bendición a nuestras vidas. Así es que en esta preciosa mañana que me estás escuchando, en este tu programa Tema de Impacto Espiritual, puedo decirte que las transiciones de Dios son los tratos con los cuales Dios, si tú te dejas, te va a encumbrar de una vez por todas para que no bajes de allá. Porque después de las transiciones de Dios, cuando Dios te sube de nuevo, no es para bajarte, porque ya has pasado el examen. Dios te bendiga.